Segunda vuelta eventual. Señor César Ricaurte, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, un enorme saludo para usted, para toda la audiencia. Y bueno, con relación a lo que está sucediendo en el Ecuador, evidentemente el magnicidio, este crimen atroz en contra de el candidato presidencial Fernando Villavicencio, pues tiene un impacto enorme en el proceso electoral. Mañana debía o debe realizarse el debate presidencial obligatorio que exige la ley ecuatoriana y hasta el momento no se sabe si el partido de Fernando Villavicencio podrá tener presencia en a través de la candidata a vicepresidenta o a través de algún otro representante que designe el partido. Lo que se sabe es que construye que el partido Villavicencio ha pedido al CNE instrucciones de cómo se debe actuar en este momento, lo cual va a ser muy complicado porque es una situación absolutamente inédita en el Ecuador. No creo que haya ningún tipo de reglamentación, ni experiencia, ni antecedentes previos a un caso como este. Y también lo que sucede en este momento es que se va a partir de la captura de 6 sospechosos del sicariato de haber sido los quienes calaron el gatillo, ¿cierto?, contra el candidato presidencial, que ha podido tener información generada en Colombia de que los teléfonos de estos sospechosos contendrían las llamadas a por lo menos 3 políticos ecuatorianos. Entonces, hay muchas interrogantes en este momento. Obviamente, la conmoción social permanece. Ayer se realizaron los funerales de Fernando y realmente ha habido muchas expresiones de consternación, de dolor y, como digo, de mucho impacto, del shock frente a lo que está sucediendo. Bueno, nos ha dicho algo importante, señor Ricaurte, que el estudio, el análisis de las comunicaciones telefónicas de algunos sicarios o criminales desde Colombia revelarían contactos con políticos ecuatorianos. ¿Sabemos de qué formaciones políticas son miembros esos políticos? No se ha revelado aún. De hecho, las autoridades ecuatorianas guardan absoluto hermetismo. La información de estas llamadas se genera en Colombia. Recordemos que la policía colombiana está colaborando con la ecuatoriana, también un equipo del FBI está colaborando en las investigaciones. Se sabe que justamente la captura de los 6 sicarios corresponde a información proporcionada por la policía colombiana. Y es justamente desde allí donde se genera esta información, pero aún no se conoce de qué políticos se tratan ni de qué sectores políticos representan. Ahora, lo que se sabe perfectamente, pues notorio, es que Fernando Villavicencio antes de ser político, fue un periodista que investigó a fondo la corrupción, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa. Una de sus investigaciones, el caso Arroz Verde, que después se transformó en el caso de sobornos, desembocó en la condena al expresidente a 8 años de cárcel. El presidente ha evadido la acción de la justicia hasta este momento, refugiándose en Bélgica. Y también desembocó en la prisión del ex vicepresidente Jorge Glass. Fernando Villavicencio, 2 días antes de ser asesinado, había presentado nuevas denuncias de corrupción, de una gigantesca trama de corrupción en el sector petrolero que cubría a funcionarios de 3 gobiernos, al gobierno de Rafael Correa, al gobierno de Lenín Moreno y al actual gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, había abundante, digamos, material, investigaciones. El correísmo había convertido a Fernando Villavicencio en su bestia negra, lo atacaba constantemente a través de las redes sociales, tanto del expresidente Correa como de las cuentas del partido. Era constantemente, Fernando Villavicencio era constantemente atacado. No decimos, obviamente, no hay elementos como para afirmar que
el asesinato ha sido ordenado por el expresidente o por el partido político, evidentemente no, pero sí había estos antecedentes de un enfrentamiento muy fuerte del correísmo con Fernando Villavicencio. He visto en la prensa ecuatoriana del día de hoy que hay llamamientos al diálogo, a la unidad, a la moderación, en vísperas del debate presidencial que debe tener lugar mañana y que naturalmente se llevará a cabo bajo la influencia del impacto producido por el asesinato de uno de los candidatos, ¿no? Si faltaran pruebas de a qué puede llevar la polarización y la penetración de la criminalidad en la vida política, pues tenemos ahora a nivel continental una prueba contundente. Pero la verdad es que la vida política ecuatoriana parecía polarizada ciertamente antes del magnicidio del día miércoles. La prueba es que el presidente Lazo había juzgado necesario renunciar para que el Congreso también quede suspendido y se proceda a estas elecciones, consecuencia de lo que usted llama muerte cruzada. ¿Bajo qué condiciones cree usted que esa polarización que se había venido constatando en los últimos meses, al mismo tiempo que subía las tasas de delincuencia en el país, es cierto, se pueda lograr? ¿Sobre qué puntos le parece a usted que se puedan realizar estos bellos ideales enunciados por varios de los candidatos ahora? Más unidad y más diálogo. Correcto, esto es después del asesinato de Fernando Villavicencio, hubo el llamado de por lo menos candidatos presidenciales de Otto Schoenkorner y de Jack Pérez, justamente avanzar a un diálogo, un acuerdo entre los distintos candidatos, entre los distintos sectores políticos, para ponerse de acuerdo en torno al este gran mal que está carcomiendo a la sociedad ecuatoriana, al Estado ecuatoriano, que es el crimen, la acción del crimen organizado, y yo diría que del crimen organizado en alianza con mafias políticas que han protagonizado enormes casos. Este llamado ha permeado en muchos sectores de la sociedad, ha aglutinado a por lo menos 4 candidatos de los 7. 3 se han mostrado refractarios a este llamado, especialmente los candidatos del correísmo, ¿no es cierto? La candidata Luisa González no ha acudido a ningún tipo de diálogo. El otro candidato del correísmo, que es el candidato Jan Topic, que es un empresario de telecomunicaciones que amasó su fortuna durante el correísmo con contratos con el Estado, tampoco ha respondido a este llamado. Entonces hay de alguna forma, lamentablemente, permanece una cierta polarización, pese a que la conciencia nacional ha sido removida, pese a que los ciudadanos están absolutamente conmovidos también por este crimen, por este magnicidio. Hay sectores políticos que siguen tratando de cosechar, de hacer proselitismo, de ocupar el poder a toda costa y no están dispuestos a avanzar en ningún acuerdo o diálogo con sectores que consideran de oposición. Sí, señor Ricaurte, sabemos que solamente hay 8 candidatos presidenciales en las elecciones que tendrán lugar el domingo próximo. Digo solamente porque en el Perú hubo 23 en las elecciones pasadas y hay nuevos partidos inscritos, de manera que podemos ir a elecciones aún con un número mayor. Sabemos que algunos candidatos algunos dirigentes que hubieran podido legítimamente aspirar a ser candidatos han declinado en beneficio de otros a los que respaldan para evitar justamente que haya una fragmentación en las candidaturas y en la oferta que se presenta a los ciudadanos. Pero ¿cómo se ha logrado eso? Porque para nuestros estándares peruanos, en todo caso, 8 candidatos es excepcionalmente poco. Bueno, estas son elecciones anticipadas, son elecciones atípicas, justamente por lo que usted escribía, esta crisis política que ha vivido el Ecuador desde el año pasado y que se profundizó este año con el juicio político, o con el probable juicio político al presidente Lazo, ¿no? Se llevó adelante los primeros pasos del juicio político, pero ha sido una constante como desde la Asamblea Nacional constantemente se mermó la capacidad de gobierno
del presidente Guillermo Lasso. Y el presidente también ha cometido una serie de errores, por ejemplo, justamente en el manejo del tema de seguridad. Esta profunda crisis política, el impacto que tiene la acción del crimen organizado, y que lo estamos viendo de forma brutal en estos días, lo estamos constatando de forma brutal en estos días, es justamente lo que ha hecho que algunos sectores políticos prefieran avanzar en acuerdos. La ley ecuatoriana también permite o propicia este tipo de acuerdos por una serie de factores, de regulaciones que en este momento no se puede explicar, pero yo creo que esos factores de crisis política, crisis de seguridad, ¿no es cierto?, y lo que permite avanzar en ciertos acuerdos. Eso vamos a ver cómo desemboca el próximo domingo, el 20 de agosto. Definitivamente la intención de quienes están detrás de este magnicidio es alterar, socavar la integridad de las elecciones ecuatorianas, y de alguna forma lo han perseguido, porque evidentemente el enfrentarse a un crimen de esta naturaleza tiene un impacto muy alto en las instituciones democráticas y en la misma realización del proceso electoral. La mejor muestra es el debate presidencial que se debe realizar mañana, y que, como decíamos al inicio, pues se realiza en condiciones excepcionales. De acuerdo. No sabemos incluso si el partido de Villavicencio presentará un representante. Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Naturalmente deseamos a todos sus compatriotas que se restablezca la paz social, que los responsables de ese crimen horrendo sean hallados y condenados con la mayor severidad, que el debate dé muestras de madurez y que Ecuador pueda darse un gobierno e instituciones políticas sólidas que encamine al país, como decíamos, para nosotros también, hacia el desarrollo y la paz social. Muchas gracias, señor César Ricaurte. Recuerdo que usted es un periodista y un analista ecuatoriano. Ha tenido la amabilidad de explicarnos algunos alcances de lo que se está viviendo en vísperas de un debate que puede ser crucial para la primera vuelta de las elecciones el próximo domingo 20.